Tal como han estado? Sean bienvenidos a su canal Naturopráctica. Vamos a ver algunas plantas que nos pueden ayudar para síndrome de intestino irritable. Vamos a recordar un poco sobre qué es el síndrome de intestino irritable. Pues es un trastorno de la función del intestino que puede presentarse con estreñimiento, algunas veces con diarrea, o puede ser un cuadro mixto donde puede haber periodos de estreñimiento y diarrea. ¿Ok? Sus desencadenantes pues tienden a ser variados, incluso también su etiología. Algunos lo pueden relacionar con algunas cuestiones de una infección que pudiese haber pasado, algunos lo relacionan con una cuestión de emocional, por ejemplo, que generalmente tiende a ser después de un periodo de estrés, un periodo de preocupación, una cuestión emocional fuerte. Pero también hay otros que le dan una denotación a veces también un poco idiopática, es decir, no se encuentra una causa a veces fidedigna que se pudiese relacionar, ya que muchas veces, por ejemplo, hay personas que pueden tener, digamos, una cantidad normal de gas y como tal presentar esta cuestión, o también tener una cuestión también normal de la cantidad de heces, total que esto no está generando como tal una inflamación, un agotamiento o un dolor a nivel intestinal, entonces tiende a veces no relacionarse ahí muy, muy fácilmente, entonces a veces tiende a no tener clara la cuestión por la que está causando la sintomatología de malestar y dolor. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a ver cuatro plantas, son cuatro muy interesantes. Antes de pasar a esto, hay que recordar un poquito sobre las plantas. Hay plantas que son digestivas y hay plantas que son carminativas y otro tipo ya hay variadas, ¿no? Ahorita vamos a hablar nada más de esas dos para poder entender cómo es que esto puede beneficiar al síndrome de intestino irritable. Dentro de las plantas digestivas, vamos a tener en cuenta que esas plantas que son digestivas son aquellas que van a facilitar una mejor digestión, es decir, nos van a ayudar a digerir un poquito más, nos van a hacer que la comida que nosotros consumamos pues sea digerida de una manera más sencilla. Y va a haber otras que son las plantas carminativas. Las carminativas son aquellas que nos van a ayudar a que no se forme tanto gas, es decir, que no hay esa sensación de abotigamiento, que no se inflame demasiado, total de que generalmente cuando a veces llega a inflamarse el intestino hay un mecanismo que como de protección, ajá, que cierta tensión lleva a que el intestino sea un poquito más lento o incluso si hay dolor llega a que el intestino o alguna víscera se llegue a detener o sea, no como tal detener, sino que sea su movimiento más lento, ¿no? Entonces, como tenemos esas plantas carminativas, van a hacer que se forme un poco de menos de gas y por lo tanto facilita la expulsión de estos y por lo tanto nos puede evitar el dolor. Ajá. Ahorita vamos a hablar cuáles de aquí son carminativas, cuáles son digestivas y cuáles van relacionadas a otra cuestión, ya que vamos a empezar principalmente con la milenrama. La milenrama tiene este, una capacidad muy interesante ya que pertenece a las plantas digestivas y también tiene un efecto beneficioso a nivel de que nos puede dar una sensación de relajamiento, es decir, nos puede ayudar de dos cosas, ¿no? Por si nuestra cuestión del síndrome de intestino irritable viene por una cuestión de estrés, una cuestión donde hay emociones muy fuertes, nos puede ayudar a relajarnos y también nos puede ayudar a mejorar la digestión. ¿Cómo se recomienda? Pues generalmente hay una infusión de toda la planta, generalmente, y se tiende a hacer de una toma en un transcurso del día o se puede hacer por un preparado para tomarlo en la mañana, tarde, noche. Entonces, generalmente cuando es para todo el día son 250 mililitros, se agrega una cucharadita que equivale más o menos a media onza o 6 a 16 gramos y se va tomando por todo el día como agua de uso. O bien se puede hacer en 150 mililitros de agua. Obviamente ya saben que hay que hervirla, se hierve y no dejar reposar por más de 15 minutos, ¿vale? 15 minutos y se toma. Entonces son 150 mililitros, se agregan 3 gramos y se toma 3 veces al día. Esa es la más como
más segura, ya que nos ayuda a nivel de que la tomo antes de comer, pues obviamente el beneficio va a ser un poquito mejor, ¿ok? Pasamos a la pasionaria, que quien ya no la conoce, muy conocida, Passiflora incarnata, y de aquí o de ella se utiliza toda la planta, todo por vía oral. Pero pues primero hay que prepararla, entonces es una cucharada en trozos de la planta seca, y pues generalmente van a ser de 2 a 8 gramos por día. Ajá. Lo más recomendable siempre es 2 gramos por cada 150 mililitros, una a 4 veces al día. ¿Qué pasa? Que con la pasionaria, generalmente la pasionaria, cuando nos empezamos a pasar de esta cantidad de 8 gramos día, que generalmente muchos supongo que ya se han pasado porque generalmente se recomienda mucho para cuestiones de ansiedad, entonces empiezan a tomarla demasiado, en vez de que empiece a calmarlos, puede empezar a estimular, entonces puede ahí no ser tan conveniente. Entonces ahorita vamos a ver las contraindicaciones, pero más o menos para que se den una idea de porque es que se tiene que ir tomando así, sino que de repente pueden decir, no, pues le echo más y esto, y pues sí puede haber un efecto beneficioso por un tiempo, pero a largo tiempo pues puede ser un poquito perjudicial porque en vez de generarnos esta paz, nos puede estimular, obviamente, y pues nos estimula tanto que puede llegarnos a, en vez de estar tranquilos, nos puede llegar a hacer que estemos más ansiosos, por así decirlo. Pasemos a otro, el tomillo. El tomillo pertenece a un grupo de las plantas que son las carminativas. Dentro de ellas pues está el tomillo, la menta, el anís, hay varias. Entonces, esta planta como es carminativa y también nos ayuda a cuestiones, por ejemplo, como es también antiséptica, pues obviamente nos va a ayudar también como a esta cuestión de que muchas veces se relaciona el síndrome de intestino irritable con cuestiones bacterianas o cuestiones así. Entonces nos puede ayudar también. Aquí la infusión son hojas y flores y se utiliza de 1 a 2 gramos de planta en 250 mililitros de agua, 1 a 3 veces al día, o sea, solo una vez o 3 veces al día, ya saben, antes de los alimentos, y checar un poquito la cuestión de la sensibilidad a la planta. Bueno, ahorita vamos a ver las contraindicaciones o las precauciones que hay que tener, pero en sí hay que tener un poquito cuidado con el tomillo, ya que tiende a ser bueno, a tener unas cuestiones ahí, ¿vale? Entonces pasamos al apio y aquí se utiliza toda la planta, generalmente muchos la recomiendan en ensalada y nos ayuda a combatir el exceso de acidez, ajá, y se puede consumir sola o bien con aguacate. Una vez consumido con aguacate nos va a ayudar o los beneficios se van a ver potencializados y vas a tener un efecto mucho más marcado. Ahora sí vamos a pasar a las precauciones en qué nos tenemos que nosotros atender o qué tenemos que tener como consideración antes de decidir por una o hacer combinaciones, ya que podemos ir haciendo combinaciones. Por ejemplo, la miel en rama se pudiese llevar muy bien con el tomillo, hacer una planta digestiva más una carminativa, incluso también agregando la pasionaria, ya que también tiende a ser calmante o relajante. Más sin en cambio, la miel en rama ya lo tiene y por lo tanto podría ser miel en rama tomillo o bien pasionaria y tomillo nada más. El apio generalmente conviene más solo. Entonces, vamos a pasar con la milenrama. El uso prolongado puede provocar fotosensibilidad, es decir, puede llegar a manchar la piel, puede llegar a generar una irritación cuando nos expongamos al sol, granitos. Entonces hay que tener un poco de precaución y también hay que tener cuidado, pues todas estas hay que tener, bueno, ninguna está todavía es completamente estudiada como para decir que ya se puede utilizar en embarazo. Entonces siempre en embarazo, enfermedades crónicas, tener mucha precaución. Pasionaria puede causar alteraciones en el sistema nervioso si se usa de manera prolongada, obviamente, empieza en vez de relajarnos, nos empieza a estimular y pues por ende, en vez de hacer ese efecto que nosotros buscamos, pues nos va a alterar más, puede causar vómito, bradicardia, arritmias, entonces hay que tener precaución. En cuanto al tomillo, es un estimulante excesivo de la tiroides, entonces hay que tener cuidado. A lo mejor con alguien con hipotiroidismo pudiese ver beneficioso, pero
Hay que checar muy bien esa cuestión. Pero generalmente es aquí la cuestión es que hay que tener cuidado en eso. Y también hay que tener cuidado a nivel de gastritis, porque muchas personas llegan a sentirla un poquito fuerte, entonces también llega a irritar la mucosa, pero tiende a ser raro realmente. Bueno, pues tenemos el apio, que tiene un efecto diurético. Este puede agotar los minerales, hay que tener precaución con el uso de los diuréticos y como otros, pues no en embarazo. Les agradezco mucho su atención y espero les haya gustado. Hasta luego.